Hey, buenas tardes, tengan todos. El día de hoy vamos a tener la clase número 4 y vamos a estar terminando de revisar la clase 4 de los documentos que les pasé al principio del curso. Vamos a ver también la clase número 5, que fue la que les dije al final de la clase pasada que si podían, hicieran para la clase de hoy. Y también vamos a ver entre las dos clases unas prácticas extras acerca del examen del TEC. Entonces, para ir complementando también con preguntas de matemática, ya que las clases tienen en su mayoría preguntas que son acerca de razonamiento lógico verbal. Entonces, para que todo esté más completo, vamos a ver también esas prácticas adicionales. Entonces, la pregunta número 3 lo que dice es una de las pirámides más hermosas de Egipto, ya por nombre la Gran Pirámide de Giza. Según lo que se conoce sobre la civilización egipcia, este era el lugar de refugio para el líder religioso y político, pues le garantizaba la eternidad. Este personaje solía ser enterrado con sus objetos personales para vivir cómodamente en su próxima vida. Entonces, según la información anterior, el faraón, al ser una figura de poder, ocupaba un sitio en la pirámide porque podría. Entonces, tenemos las 5 opciones y ustedes tienen ahorita un minuto y medio para que escriban cuál fue la respuesta que pusieron cuando lo estaban resolviendo y ahorita lo revisamos. Ok, entonces aquí lo que tenemos que ver es que la pregunta que nos hacen es que ocupaba un sitio en la pirámide porque así podría. Entonces tenemos que ver que este lugar de refugio para el líder religioso y político pues le garantizaba la eternidad. Entonces, como se habla de que le garantizaba la eternidad, eso significa que al estar dentro de él tenía definido su futuro, sabía entonces que su futuro iba a ser la eternidad. En ninguna parte se habla de perpetuar su memoria, ¿verdad? Simplemente de tener eternidad. No es lo mismo ser eterno a tener una memoria perpetua. Entonces descartamos la opción B. La opción C dice ser enterrado con sus pertenencias familiares. Vemos que son cosas diferentes, ¿verdad? También si nos vamos más adelante, vemos que solía ser enterrado para vivir cómodamente en su próxima vida. Entonces seguimos viendo lo mismo, que él estaba dentro de la pirámide para poder tener definido cómo iba a ser su futuro. Entonces nos sigue llevando a que la respuesta correcta es la opción A. Entonces la opción D dice estar ligado a la fortaleza económica del país. Eso también es una respuesta que está fuera de contexto. Y la opción E dice ser el único inspirador de ese tipo de arquitectura. También está fuera de contexto. Entonces la respuesta correcta es la opción A. Ahora vamos con la pregunta número 4 que dice, las hojas de las plantas pueden ser de diferentes tipos y formas, simples o complejas, de orillas dentadas, onduladas o lisas, de forma ovalada o acorazonada. Entonces lo que nos preguntan es que el texto tiene como tema principal la función de las hojas, la distribución de las hojas, la clasificación de las hojas, la estructura de las hojas o la composición de las hojas. Entonces tenemos que ver qué características nos están dando para identificar de qué se nos está hablando acerca de las hojas. Entonces, un minuto para que escriban sus respuestas a partir de ya.
Ok, entonces en esta pregunta lo que tenemos que ver es que no nos está hablando de ninguna parte de la función que cumple cada hoja diferente, ¿verdad? Entonces con eso descartamos la opción A. Tampoco se habla de cómo están distribuidas las hojas. Entonces la opción B también la descartamos. Vemos que las clasifica en diferentes tipos como simples, complejas, de orillas dentadas, onduladas, lisas, ovaladas o acorazonadas. Entonces, él las clasifica en distintos tipos. Entonces, podemos identificar que de lo que está hablando es de la clasificación de las hojas. Y luego tenemos estructura o composición. Sin embargo, habla de las dos cosas, ¿verdad? Habla de cómo están estructuradas, si son simples o complejas, de cómo es su estructura, ¿verdad? Onduladas o lisas, cómo se componen, o sea, lo está hablando, pero lo está hablando de una forma muy general, no está hablando solamente de eso. Entonces, la respuesta que engloba tanto de la estructura como la composición es los grupos en los que la persona lo está clasificando, que serían simples o complejas, ¿verdad? Dentadas, onduladas, lisas, ovaladas o acorazonadas. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Ahora vamos con la pregunta número 5 que dice, en genética se sabe que la estatura de la prole será exactamente la mitad de la suma de las dos estaturas de sus padres. Según el texto, la prole de una madre cuya estatura es de 20 centímetros menos que la de su esposo será. Entonces tenemos que ver si un hijo de una mamá que es 20 centímetros más baja que el papá va a ser más alto que el papá, más alto que la mamá, igual de alto que el papá, más bajo que la mamá o igual de bajo que la mamá. Entonces, igual de un minuto para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Y para este tipo de preguntas, yo lo que hago para hacerlo más rápido es imaginar una estatura y sacar la suma, después la mitad y ver cuál de todas estas opciones es la que se está cumpliendo. Entonces, esto yo lo hago de la siguiente forma. Imaginemos una mamá de 140 centímetros y un papá de 160 centímetros. Entonces, la suma de las dos estaturas es 300 centímetros. Entonces, la estatura del hijo va a ser 150 centímetros, que es la mitad de 300, ¿verdad? Entonces, con certeza, siempre va a ser más alto que la mamá. Igualmente, podríamos hacerlo, qué sé yo, dibujando figuras y ver cuál es la mitad si los ponemos los dos juntos, ¿verdad? Hacemos la suma y vemos si la mitad está a la misma estatura de la mamá, a la misma estatura del papá, y así con el resto de opciones. Y de la misma manera estaríamos llegando a que la respuesta es la opción B. Del mismo modo, si lo vemos como un promedio, ¿verdad? Si tenemos un promedio y la diferencia es de 20 centímetros, entonces ese promedio se va a ubicar en la mitad. Entonces esa mitad va a ser menos que el número más alto, pero más que el número más bajo. Entonces va a estar en un punto medio. Así que como va a ser más alto que el punto más bajo, en este caso el punto más bajo es la mamá, entonces siempre va a ser más alto que su madre. Entonces la respuesta B, de cualquier forma que nosotros planteemos la pregunta, si ustedes lo hicieron de una manera diferente y llegaron a que la B es la correcta, entonces también está bien. Pero sí, la respuesta correcta es la B. El hijo va a ser siempre más alto que su mamá.
Ahora veamos la pregunta número 6 que dice, cuando recibimos elogios de algunas personas, nos quedamos pendientes de sus labios por temer que sus alabanzas no sean sino un antecedente de críticas. Quien pronuncia una alabanza asume, al menos por un momento, la posición de juez. Del texto anterior, con certeza es correcto concluir que quien alaba, entonces tenemos las 5 opciones, ¿verdad? La persona que alaba también hace una de estas 5. Entonces, respondan eso a partir del texto. ¿Verdad? Vemos que el texto justo al final lo que dice es que quien pronuncia una alabanza asume, al menos por un momento, la posición de juez. Entonces, la respuesta con eso se hace muy evidente, porque si nos vamos a la pregunta, nos dice, es correcto concluir que quien alaba, entonces, como quien pronuncia una alabanza asume la posición de juez, entonces, quien alaba está emitiendo un juicio. Entonces, al emitir un juicio, lo que está haciendo es enjuiciar. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Ahora vamos a la pregunta número 7 que dice, la teoría de la evolución recuperó la continuidad entre el ser humano y los animales, que había sido negada por Descartes cuando atribuyó alma solo al ser humano. Entonces, del texto anterior se concluye que la teoría de la evolución y tenemos las 5 opciones. Entonces, 1 minuto y medio para que se vean cuál piensan que es la respuesta correcta. Que verán, en esta pregunta también es muy sencillo hallar cuál es la respuesta correcta, porque vemos que lo que dijo la teoría de la evolución fue algo que había sido negado por Descartes. Entonces, lo que estaba haciendo era llevarle la contraria. Por lo tanto, al llevarle la contraria, lo que está haciendo es contradecirlo, ¿verdad? Porque están teniendo posturas diferentes. Entonces, la opción B, contradijo la teoría de Descartes, es la respuesta correcta. En ninguna parte se habla de que la haya desprestigiado, tampoco amplió el concepto de continuidad entre el ser humano y los animales, ¿verdad? Puede ser que eso se haya pasado, pero si el texto no lo dice, entonces esa no puede ser la respuesta correcta. No nos dice que haya inventado el concepto de continuidad entre el ser humano y los animales, entonces también descartamos esa. En ningún punto niega la existencia del alma, pero sí contradice la teoría de Descartes por lo que ya hemos dicho. Entonces, la opción B también por descarte es la respuesta correcta. Entonces, ahora veamos la pregunta número 8 para terminar con las preguntas de esta clase, que dice, aunque la velocidad de una partícula en suspensión no es observable, el efecto de una sucesión en el desplazamiento de esta puede localizarse e inclusive estudiarse con ayuda del microscopio. Entonces, el fenómeno mencionado en el texto se vuelve localizable a causa de la, y tenemos las 5 opciones. Entonces, 1 minuto y medio a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
¿verdad? La pregunta número 8 dice, aunque la velocidad de una partícula en suspensión no es observable, el efecto de la sucesión en el desplazamiento de esta puede localizarse e inclusive estudiarse con ayuda del microscopio. Entonces, lo que nos dice es que podemos localizar esto debido a la sucesión en el desplazamiento. Entonces, una sucesión es algo que se va repitiendo. Entonces, lo que está buscando la persona para poder hacer este fenómeno observable es encontrar una manera en la que el desplazamiento se va repitiendo, es decir, como encontrar un patrón en dicho desplazamiento. Entonces, la respuesta correcta es la opción D, ver cómo se repite la forma de moverse de esta partícula que está en suspensión. Entonces, esa es la respuesta correcta. Vemos que en ninguna parte se habla de que este movimiento sea regular, ¿verdad? Sino que lo que hay que ver es cómo es esa sucesión. Entonces, una sucesión puede ser regular o irregular. Entonces, por ese motivo, la opción E es, por decirlo de algún modo, menos correcta que la opción D. Si aquí nos dijeran que su movimiento lleva alguna determinada secuencia, ¿verdad? Que lleva un movimiento, qué sé yo, por ejemplo, recto en una curva específica, ahí podríamos hablar de que se trata de un movimiento regular. Pero como en este caso la pregunta no nos da ningún tipo de información de ese tipo, entonces por ese motivo la D es, como les dije, más correcta. Vemos que en ninguna parte se habla de la dirección, tampoco de que ese sea un movimiento preciso, ni de una duración específica al momento de estarlo observando. Entonces, también por descarte, la opción correcta es la D. Aquí están entonces todas las respuestas para que ustedes lo analicen con más detenimiento. Y vamos entonces ahora a continuar con las preguntas que ustedes todavía no han visto, entonces van a ser como de práctica para que las hagan durante este tiempo que tenemos. Hasta ahora no hemos visto nada nuevo, solamente terminamos de revisar las 4 clases que están en los documentos que les había enviado, entonces si alguien llega tarde o cosas así, no hemos adelantado mucho, entonces no pasa nada. Y ahora vamos a ver la pregunta número 65. Entonces, en la figura se muestran 4 círculos de igual radio dentro de un cuadrado de 64 centímetros cuadrados de área. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el área de la región sombreada, es decir, esta área. Les voy a dar unos 4 minutos para que ustedes piensen una forma de resolver esta pregunta y después yo les voy a mostrar una manera de poder solucionarla que siento yo que es la más fácil de todas. Entonces, les voy a dar ya 4 minutos a partir de ahora y ahorita lo resolvemos.
Y entonces, para empezar, ustedes cuando tienen una figura con una región sombreada, lo que tienen que tratar de hacer es mover esas regiones sombreadas a otras partes. Es decir, tratar de usar un poco la imaginación, por decirlo así, para que esta región quede en otro lado, de manera que nosotros podamos calcular esa área sin mayor dificultad, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que esta estrella, por decirlo de alguna forma, que está aquí, no tiene ninguna fórmula como para poder calcularla solamente con verla ahí. Sin embargo, si nosotros empezamos a hacer un tipo de división, podemos pensar, bueno, tenemos esto aquí, lo partimos y nos queda esta esquina de un cuadro que se nos forma aquí, ¿verdad? Pensemos primero en que este cuadro, el cuadro completo, se puede dividir en 4 cuadros. Entonces, imaginemos aquí un cuadro en la esquina abajo a la izquierda. Entonces, también dividimos la estrella y la movemos de esta forma. Nos queda esta esquina aquí. Luego, esta parte que tenemos aquí, la podemos mover aquí, por ejemplo. Entonces ya tenemos esta parte sombreada y esta parte sombreada. Luego, esta de aquí, lo movemos aquí abajo. Y esta parte que nos quedó aquí, la movemos aquí abajo. Para que ustedes se den cuenta un poco mejor de esto, veámoslo de la siguiente manera. Es decir, que nos imaginemos algo así. ¿Ven? Entonces, esta parte es esta parte de la estrella sombreada, esta parte es esta que tenemos aquí arriba, esta es la que tenemos aquí abajo y esta es la que tenemos aquí arriba. Ven, es lo mismo, nada más que la cambia de lugar. Eso es completamente válido cuando tenemos problemas de este tipo. Entonces, como nos damos cuenta de esto, el área ahora que tenemos que encontrar simplemente es agarrar el área de todo el cuadrado y restarle el área del círculo que tenemos adentro, ¿verdad? Porque esa es la única región que no está sombreada. Entonces, para hacer eso, lo primero que hacemos es calcular cuánta es el área de todo el cuadrado, ¿verdad? Considerando también ese círculo. Entonces, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, nos están diciendo que todo el cuadrado, ¿verdad? Todo el gran cuadro que tenemos tiene 64 centímetros de área. Entonces, el lado de ese cuadrado va a medir la raíz cuadrada de 64 y la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces, todo este lado mide 8. Como el cuadro que estamos considerando es solo este que está aquí, su lado va a ser la mitad de 8 y la mitad de 8 es 4. Entonces, por eso decimos que este cuadro tiene un lado de 4 centímetros. Entonces, ese lado va a ser igual al diámetro del círculo, ¿verdad? Va a ser todo esto. Vean que es lo mismo que tener la medida de este lado. Entonces, como el radio es la mitad del diámetro, entonces el radio va a medir 2 centímetros. Entonces, como ya tenemos todas las medidas que necesitamos para calcular el área, tanto el lado como el radio del círculo, nada más hacemos los cálculos. Entonces, el área del cuadrado es 4 por 4, ¿verdad? Lado al cuadrado. Entonces, el área de este cuadro es 16. Y tenemos que restar el área que no está sombreada. Y el área que no está sombreada es el área del círculo. Entonces, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y el radio al cuadrado en este caso es 4. Entonces sería 4pi. Y entonces nada más hacemos la resta del área. Sería 16 menos 4pi. Y buscamos a ver si hay alguna respuesta que nos dé esa opción. Y nos damos cuenta que la opción D es la que calza con todo el cálculo que acabamos de hacer. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Entonces aquí es lo mismo que les acabo de decir, nada más que un poco más abreviado. ¿Verdad? El área sombreada puede representarse como las 4 partes celestes del círculo del cuadro de la derecha. Para hallar sus medidas, solo tenemos que restarle al área de este cuadro pequeño el área del círculo que tenemos en medio, ¿verdad? Ese círculo. Entonces, el área sombreada va a ser igual a área del cuadrado menos área del círculo, que sería 4 al cuadrado menos pi por 2 al cuadrado, que es lo mismo al final ordenándolo, que decir
16 menos 4pi centímetros cuadrados. Entonces, el único truco que ustedes tienen que saber aplicar con ese tipo de preguntas es mover el área sombreada que tenemos aquí, ¿verdad? Y ya con eso prácticamente pueden resolver cualquier tipo de preguntas de ese tipo. De la misma manera, yo anoche le subí al aula virtual, al Classroom, que yo ya les mandé la invitación a todos, ¿verdad? Yo creo que ya todos o la mayoría están ahí metidos. Les subí un video o dos donde se explicaba muchas preguntas de ese tipo. Entonces, si tienen la oportunidad de verlo, qué sé yo, hoy en la noche, pues sería muy excelente porque esas preguntas son muy comunes en los exámenes de admisión. Así que para que los vayan a ver, si tuvieran la oportunidad, sería bastante bueno. Pues ahora pasemos a la siguiente pregunta, que dice, es muy parecida a la anterior. En la figura adjunta se muestra un cuadrado con dos semicírculos en dos lados opuestos. Si el perímetro del cuadrado es de 40 centímetros, entonces el área de la región sombreada con gris, es decir, todo esto era toda la figura, en centímetros cuadrados corresponde a, entonces tenemos que calcular cuál es el área de toda la figura. Traten de hacer algo muy parecido a lo que les dije en la pregunta anterior y creo que pueden llegar a la respuesta correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Para resolver esta pregunta, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el único dato que tenemos es el perímetro del cuadrado, ¿verdad? Entonces, sabemos que el perímetro del cuadrado es de 40 centímetros. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados. Todos los lados de un cuadrado miden lo mismo. Si todos los lados miden lo mismo y la suma de todos esos lados da 40 centímetros, entonces la medida de cada lado va a ser 40 dividido entre 4. Y 40 dividido entre 4 es 10. Entonces, cada lado, ¿verdad?, de este cuadrado mide 10 centímetros. Entonces, el área de este cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es igual a 10 por 10. Y 10 por 10 es igual a 100. Entonces, el área del cuadrado es de 100 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que calcular cuánto es el área de los dos semicírculos. Ustedes aquí pueden pensar rápidamente que este semicírculo y este semicírculo, si los ponemos juntos, van a formar un solo círculo, lo cual es muy provechoso para nosotros, ya que de esa forma nada más tenemos que calcular el área de ese círculo y se la sumamos al área del cuadrado y ya con eso tenemos resuelta toda la pregunta. Entonces, ¿cuánto es el radio de este círculo? Ok, si el lado de este cuadrado es de 10, entonces esto es el diámetro del círculo. El diámetro del círculo entonces es igual a 10. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, el radio de este círculo es de 5 centímetros. Entonces, para calcular el área, la fórmula que necesitamos es que área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, como el radio ya dijimos que es igual a 5, entonces el área va a ser pi por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5. 5 por 5 es 25 y 25 por pi es 25 pi. Entonces, el área del círculo que se forma al unir tanto ese semicírculo como este otro semicírculo es 25 pi. Y al principio teníamos un área de 100 centímetros. Entonces, el área de toda la región sombreada va a ser igual a 100 más 25 pi. Entonces, la respuesta correcta es la opción A. Entonces, eso es todo lo que les acabo de decir, pero más sintetizado, que es prácticamente ver que el perímetro del cuadrado mide 40 centímetros. Entonces, cada lado va a medir 10 centímetros. La mitad de ese lado es igual al radio de cada semicírculo, que es 5 centímetros. Entonces, el área vendría por la suma del área del cuadro y la de un círculo con ese radio, porque los dos semicírculos forman uno solo. Eso es muy importante, ¿verdad? Ver que este semicírculo y este juntos forman uno solo. Entonces, el área sombreada va a ser área del cuadrado, que es 10 al cuadrado, más pi por el radio, que es 5 al cuadrado, centímetros cuadrados. Entonces, el área sombreada va a ser igual a 100 más 25 pi centímetros cuadrados. Entonces, la respuesta es la A. Aquí tenemos otra pregunta, esta es más de análisis de la situación, ¿verdad? Si pueden plantear ecuaciones, las plantean, y si lo pueden hacer nada más con ver, pues excelente también. Y la pregunta dice, un día, mientras meditaba, un gurú cayó al fondo de un pozo de 300 metros. Después de intentarlo todo para salir, el gurú decidió escalar cada día 30 metros y cada noche se resbalaba 20 metros hacia abajo. Entonces, ¿cuántos días tardó el gurú en salir del pozo? Entonces, 4 minutos a partir de ahora para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Ok, ¿verdad? Aquí el truco que tiene la pregunta es que nosotros pensemos que cada día sube 30 y baja 10, baja 20 metros. Entonces, cada día lo que está subiendo son 10 metros. Entonces, como él está a 300 metros bajo tierra y cada día sube 10 metros, entonces en 30 días va a haber subido los 300 metros, porque 30 por 10 es igual a 300. Sin embargo, el truco de la pregunta es que nosotros tenemos que saber cómo plantear la situación porque él sube cada día 30 metros y cada noche se resbala 20 metros. Entonces, el día que él llegue a, a tierra firme, ese día ya no va a haber una noche en la que él baje. Entonces, tenemos que descontar esa noche, ¿verdad? Entonces, lo que yo les propongo es que ustedes planteen un sistema o una ecuación lineal de la siguiente forma. Entonces, 300 es lo que él tiene que subir. Cada día sube 30 metros, pero baja, entonces por eso ponemos un menos 20 metros por noche. Sin embargo, el día que él llegue, ¿verdad? Después de los X días, que es lo que él va a tardar en llegar, ese día ya no va a bajar. Entonces ponemos X menos 1 para señalar que ese día ya no bajó por la noche. Entonces, todos los días anteriores hubo una noche que él bajó 20, pero como ese día ya no hay noche para que él baje, entonces por eso es que hacemos un menos 1. Entonces, lo que hacemos después es una distribución, ¿verdad? Tenemos 300 es igual 30x menos 20 por x, 30x menos 20x queda 10x. Luego, menos 20 por menos 1, menos por menos, da más. Entonces, 300 es igual a 10x más 20, donde x es la cantidad de días que buscamos. Entonces, mandamos este 20 a restar al otro lado. Entonces, 300 menos 20 es 280. 280 entonces es igual a 10x. Y este 10 que tenemos aquí vas a dividir. Entonces, 280 dividido entre 10 es igual a x. Y 280 dividido entre 10 es igual a 28. Entonces, después de 28 días, el gurú va a haber podido salir del pozo. Entonces, la respuesta correcta es la A. Entonces, el único truco que tiene esa pregunta es que ustedes no consideren este x-1. Si ustedes no consideran este x-1, les va a dar 30. Y eso está incorrecto. Entonces, nada más que tengan mucho cuidado cuando plantean el problema de esta forma, ¿verdad? Prestarle mucha atención a que nos estén diciendo que es por las noches que él está resbalando 20 metros. Si no consideramos eso, llegamos a una respuesta incorrecta. Ahora vamos con la siguiente pregunta que nos dice, consideren la siguiente secuencia, ¿verdad? Ahí tenemos 3, 1, menos 1, menos 3. Si n representa la posición de cada término, por ejemplo, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, ¿cuál es la fórmula que genera los términos de esa secuencia? Es decir, que nosotros metamos, por ejemplo, un 1 en las opciones que tenemos en vez de n y nos dé 3. Después metemos un 2 y nos da 1. Ponemos un 3 y nos da menos 3. Después ponemos un 4 y nos da menos 3. Entonces tenemos que ir probando con todas estas para ver cuál nos da la secuencia que tenemos aquí arriba. Eso es todo lo que tienen que hacer, ver cuál es correcta y escriben cuál piensan que es la respuesta que está buena. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Ok, entonces ustedes tienen que reemplazar la posición para ver en cuál de todas estas fórmulas les da todos los resultados que tenemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si meten un 1, ya les dije, les tiene que dar 3. Si meten un 2, les tiene que dar 1. Si meten un 3, les tiene que dar menos 1. Si meten un 4, les tiene que dar menos 3. Entonces vamos probando con cada uno para ver cuál da con certeza todos los números de la secuencia. Entonces, por ejemplo, la primera opción dice n-2. Metamos un 1 aquí para ver si nos da 3. 1 menos 2 da menos 1. No es igual a 3. Entonces, la 1 no es la respuesta correcta. Entonces, la descartamos. La 2 dice 4 menos n. Entonces, pongamos un 1 aquí para ver si nos da 3. 4 menos 1 es igual a 3. Veamos si metiendo un 2 nos da 1. 4 menos 2 es igual a 2 y 2 no es igual a 1. Entonces, la 2 también la descartamos. Ahora veamos la opción número 3, que dice 5 menos 2n. Entonces metemos un 1. Entonces, aquí en 5 menos 2n metemos un 1 para ver si nos da 3. Entonces, 5 menos 2 por 1 es 5 menos 2. 5 menos 2 es igual a 3. Entonces, está bien el primer término. Veamos el segundo, porque ya vimos que, por ejemplo, en la 2 el primer término está bien, pero el segundo ya no. Entonces, eso hace que la 2 sea incorrecta. Ahora veamos si el segundo término está bien, ¿verdad? 5 menos 2 por 2 es 5 menos 4. 5 menos 4 es igual a 1. Entonces, el segundo término también está bien. Ahora veamos el tercer término, que nos tiene que dar menos 1. Entonces, metemos en vez de una n, un 3. Entonces, 5 menos 2 por 3 es igual a 5 menos 6. 5 menos 6 es igual a menos 1. Menos 1 es el tercer término. Entonces también está bien. Ahora metemos un 4 por la cuarta posición para ver si nos da menos 3. Entonces 5 menos 2 por 4 es igual a 5 menos 8. 5 menos 8 es igual a menos 3. Menos 3 es el cuarto término de la secuencia. Entonces este número o toda esta fórmula sí nos da cada término de la secuencia. Entonces, esta opción es correcta. Ahora vemos la opción número 4, que dice 2n menos 5. Ya igual sabemos que la 3 es la correcta, nada más veamos por qué la 4 no es correcta. Metemos entonces un 1 para ver si nos da 3, ¿verdad? La posición 1. Por eso es que metemos un 1. Entonces, 2 por 1 es 2. 2 menos 5 es menos 3. Y menos 3 no es igual a 3. Entonces, la 4 también está incorrecta. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es la opción número 3. Ahora veamos esta otra pregunta que también es de análisis, que dice, se quieren sembrar 60 matas de rosas en fila, separadas 2 metros una de la otra. ¿A cuántos metros va a estar la primera de la última? Entonces, 4 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
En esta pregunta lo que tenemos que ver es que las distancias están dadas cada 2 metros. Entonces, como las distancias están dadas cada 2 metros, la distancia que va a haber desde la primera mata hasta la última tiene que ser un número par, ¿verdad? Porque se está haciendo a partir de ambas de ir sumando 2, 2, 2, 2, 2 hasta llegar a la mata número 60. Entonces, todas las opciones que tengan un número impar las podemos ir descartando casi que desde el principio. Entonces, descartamos la opción número 3 porque termina en 9 y descartamos la opción número 5 porque termina en 1, es decir, porque son números impares. Entonces, tenemos que ver si la respuesta es la 1, la 2 o la 4. Entonces, lo que yo les aconsejo es que vean, por ejemplo, que la segunda mata es la primera que le sigue a la primera mata, ¿verdad? Y entre ellas hay 2 metros. La tercera es la segunda que le sigue y entre ellas hay 4 metros. Después, la cuarta es la tercera y entre ellos hay 6 metros. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la número 60. La número 60 es la que le sigue número 59, ¿verdad? 59 matas después de la primera está la número 60, ¿verdad? Porque 59 más 1 da las 60 matas en total. Y por cada una de esas matas que le siguen a la primera hay 2 metros de distancia. Entonces la respuesta vendría dada por 59 veces 2 metros que va habiendo de mata en mata. Entonces es lo mismo que decir 59 por 2. Y 59 por 2 es igual a 118. Entonces, la opción 2 es la respuesta correcta. Vemos de esta forma, ¿verdad? Esto es lo mismo que yo les acabo de decir, nada más que en texto, ¿verdad? Por cada mata que está después de la mata inicial hay 2 metros de distancia. En la segunda hay 2, en la tercera hay 4 y en la cuarta hay 6. Entonces, vemos que por cada planta que le sigue vamos sumando 2. La planta número 60 va a ser la 59 que le sigue. Entonces, debemos sumar 2 59 veces, que es lo mismo que multiplicar 2 por 59 y eso es igual a 118. Entonces, con eso ya llegamos a cuál es la respuesta correcta. Ahora veamos esta otra pregunta que dice, en una reunión de 5 personas, cada una entrega su fotografía a las otras. ¿Cuántas fotografías se reparten en total? Esta creo que es más fácil que las anteriores, entonces les voy a dar 2 minutos y medio para que piensen y escriban la respuesta que les parece más conveniente.
Que ¿verdad? Esta pregunta, nada más ustedes tienen que imaginarse en la situación. Son 5 personas las que están reunidas y cada una de esas personas entrega su fotografía a las otras. Entonces, como son 5, cada persona entrega 4 fotos, ¿verdad? Porque está esa persona y tiene otras 4 a la par de él. Entonces, cada persona entrega 4 y como son 5 personas, hacemos la multiplicación, ¿verdad? 5 personas, cada una entrega 4, entonces 5 por 4 es igual a 20. Entonces, las fotografías que se reparten en total son 20. Entonces, la opción 4 es la respuesta correcta. Ahora veamos las siguientes sucesiones numéricas, ¿verdad? Tenemos 4, 9, 14, 19, 2, 9, 16, 23, 5, 14, 23, 32. Y entonces se puede asegurar con certeza que el número que ocupa el sexto lugar en cada una de ellas respectivamente es, entonces tenemos que encontrar cómo va aumentando cada secuencia y tenemos que encontrar cuál es el sexto término que ocupa cada una de ellas y después ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, 3 minutos y medio a partir de ahora. Y verdad, en esta pregunta el truco es que a ustedes lo que les están pidiendo es el sexto lugar de cada una de las secuencias, no el número que sigue. Vean que tenemos 4 números. Si ustedes calculan el número que sigue en cada secuencia, están calculando el quinto número, es decir, el quinto lugar, no el sexto lugar. Vean que es el sexto lo que les están pidiendo. Entonces, viéndolo de esa forma, empezamos a ver, por ejemplo, la secuencia número A. Vemos que
4, 9, 14, 19, va de 5 en 5. Entonces, el quinto número que sigue en la secuencia A va a ser 24. Y el sexto va a ser 24 más 5, entonces va a ser 29. Entonces buscamos todas las opciones que tienen 29 y descartamos las otras. Entonces tenemos que la opción 2 dice 29 y la opción 5 también dice 29. Entonces, entre la 2 y la 5 está la respuesta correcta. Luego, veamos la secuencia B, que es 2, 9, 16, 23. Entonces, lo que vemos es que del 2 al 9 hay 7 números, del 9 al 16 hay 7 números, de 16 a 23 hay 7 números, entonces esta secuencia va de 7 en 7. Entonces, el quinto número va a ser 23 más 7, entonces el quinto número va a ser 30. Después, el sexto va a ser 30 más 7. 30 más 7 es 37. Entonces, vemos que la que tiene en el segundo espacio un 37 es la 2 y la 5. Entonces, eso no nos dice nada. Así que veamos la secuencia C para ver si el resultado es 41 o 50. Entonces, tenemos 5, 14, 23 y 32. Va de 9 en 9, ¿verdad? Porque 5 más 9 es 14, 14 más 9 es 23, 23 más 9 es 32. Entonces seguiría 32 más 9, 32 más 9 es 41. Ese sería el quinto número. Entonces el sexto número sería 41 más 9. Y 41 más 9 es igual a 50. Entonces la respuesta correcta es la que tenga al final un 50. Y como estábamos entre la 2 y la 5, la correcta es la opción 5. Entonces, respuesta 5 es correcta. Es lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con lo siguiente, que es ese tipo de preguntas. Esta pregunta yo se las pongo resuelta para que veamos cómo se podría resolver. Esta pregunta también es una asociación numérica. Tenemos 5, 20, 41, 68, 101 y tenemos 3 por n al cuadrado menos 7. Entonces, se puede asegurar con certeza que la diferencia entre el término n más 1 y el término n corresponde a... Entonces, ¿qué significa que tengamos aquí este 3n al cuadrado menos 7? Eso significa que esa es la fórmula de la secuencia. ¿Verdad? Muy importante. Entonces, lo que nos están pidiendo es calcular la diferencia que hay entre el término n más 1 y el término n. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar al término n más 1 cambiándolo por n en la fórmula. Entonces, en esta fórmula, en vez de escribir n al cuadrado, vamos a escribir n más 1 entre paréntesis al cuadrado, como yo lo hice aquí. Y después restarle el término que nada más tiene n, que sería este, ¿verdad? En la fórmula. Entonces, todo esto lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos que la fórmula es 3 por n al cuadrado menos 7. Entonces, en vez de poner n, ponemos n más 1. 3 por n más 1 al cuadrado menos 7. Y después tenemos que restar el término n de la secuencia, que sería 3 por n al cuadrado menos 7. Entonces, tenemos que hacer una resta, y como tenemos que hacer una resta, se cambian los símbolos de esta expresión. Entonces, aquí tenemos 3 por n al cuadrado positivo, positivo por negativo, da negativo, y como ese está negativo, y lo estamos restando, negativo por negativo, da positivo. Después tenemos que aplicar aquí lo que es el producto notable. Entonces, cuando ustedes tienen esa expresión, tienen que saber cómo llevarlo a la forma desarrollada, que sería el primer término al cuadrado, que sería n al cuadrado, lo multiplicamos por 3. Entonces nos quedaría 3n al cuadrado. Después, el doble producto del primero por el segundo, entonces sería n por 1 es n, y n por 2 es 2n. Entonces agarramos 2n y lo multiplicamos por 3. Entonces, 2n por 3 da 6n. Todo con símbolo positivo porque lo que tenemos aquí es una suma.
Y por último, agregamos el segundo término al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1. Y 1 por 3 da más 3. Y este menos 7 que está afuera lo ponemos a la par, ¿verdad? Menos 7 y esto queda igual, porque aquí no tenemos que aplicar ninguna fórmula notable. Entonces, menos 3n al cuadrado más 7. Después empezamos a resolver y tenemos, por ejemplo, que este 3n al cuadrado que está aquí positivo, aquí también está negativo. Entonces, se restan y se cancelan los dos términos. Entonces, quitamos el 3n al cuadrado y el otro 3n al cuadrado. Después tenemos aquí un 7 que está negativo y al otro lado tenemos un 7 que está positivo. Entonces, pasa lo mismo, ¿verdad? Se cancelan los dos. Y entonces lo único que nos queda es 6n más 3. Entonces, la diferencia entre el término n más 1 y el término n es igual a 6n más 3. La respuesta es la opción 5, aunque en las opciones que puso el TEC en esa práctica lo escribió mal porque pusieron 6n menos 3, pero la respuesta correcta es 6n más 3. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes sepan cómo aplicar lo que es el producto notable para que en el examen no tengan ningún problema, ¿verdad? Porque son fórmulas que no les van a aparecer y ustedes tienen que ir ya sabiéndoselas. Del mismo modo, como son fórmulas que no se ven mucho en el colegio, yo aquí se las pongo, ¿verdad? Para que ustedes las puedan estudiar. Son muy fáciles, en realidad no es nada del otro mundo. Y las únicas que importan son estas tres primeras. El resto, la verdad, no son tan importantes, ¿verdad? No les van a salir en el examen. Las que les pueden preguntar de forma indirecta, como en la pregunta anterior, son la uno, ¿verdad? Que es esta, que es a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Esta que es lo mismo que la anterior, nada más que en vez de tener un más, tenemos un menos. Y la última que es la diferencia de cuadrados que se factoriza multiplicando la suma y después la resta de los dos términos. No tampoco es tan difícil. Y con que ustedes sepan esto, ya van preparados por lo menos para la parte de álgebra del examen. Entonces es muy importante que se las aprendan. Y ahora aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál de las áreas de la figura B, es decir, todas estas áreas, ¿verdad? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, es igual al área sombreada de la figura A? Entonces, toda esta área sombreada. Esta pregunta es muy sencilla. Les voy a dar 2 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ya.
Y verás, esta pregunta es muy sencilla, nada más tenemos que ver que el área sombreada de la figura A tiene 4 cuadros, entonces esto lo podríamos mover, ¿verdad? Podríamos poner este cuadro aquí y este cuadro aquí, entonces el área sombreada sería nada más este cuadro que tenemos aquí. Entonces tenemos que buscar en la figura B cuál región tiene nada más 4 cuadros. Entonces vemos que, por ejemplo, la 4 tiene 3, la 2 tiene 3, la 1 tiene 3, la 5 también tiene 3 y la 3 es la única que tiene 4. Entonces la figura 3 tiene la misma área que la figura sombreada de la figura A. Entonces la opción 3 es la respuesta correcta. Entonces ahora vamos a ver la clase número 5. Creo que podemos ver la mitad si nos da tiempo. Entonces, la pregunta número 1 dice, en un lejano planeta, los seres que viven ahí tienen costumbres distintas a la de los humanos. Por ejemplo, usan las cucharas como mesas, los carros como baños y las planchas como lapiceros. Si los humanos imitan estas costumbres, deberían, y tenemos las 5 opciones. Entonces, escriban cuál fue la respuesta que pusieron y ahorita lo revisamos. Si nosotros quisiéramos imitar el estilo de vida que tienen esos extraterrestres, tendríamos que ver que las cucharas son mesas. Entonces, los platos se ponen sobre mesas. Y como aquí las cucharas son mesas, los platos tendrían que ir encima de las cucharas. Después, las planchas se usan como lapicero. Entonces, tendríamos que escribir con las planchas. Y luego, como los carros funcionan como baños, nos tendríamos que bañar en los carros. Entonces, la única opción que calza con todo lo que dice el enunciado es la respuesta E. Entonces, la E es la correcta. Ahora vamos a ver la pregunta número 2 que dice, la caridad es humillante cuando se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Entonces, se concluye con certeza que y tenemos las 5 opciones. Entonces, un minuto para que escriban cuál fue la respuesta que pusieron. Entonces, en la 2 lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Son cada opción para ir descartando. Por ejemplo, la A dice caridad nunca implica respeto. Entonces, en ninguna parte se habla de que la caridad nunca implique respeto. Entonces, la descartamos porque no es algo que nos indica el texto. Después nos dice que solidaridad es más importante que la caridad, mientras que en el enunciado nunca se habla de que una sea más importante que la otra. Después nos dicen que la solidaridad siempre se complementa con respeto.
y vemos que la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Entonces, con esto podemos concluir que la solidaridad siempre se ve acompañada o complementada de respeto. Entonces, la opción C es correcta. Y después vemos las otras, por ejemplo, la D dice caridad y poder se ejercen desde la verticalidad, y en el texto en ninguna parte se habla directamente del poder, entonces la descartamos. Mientras que la E dice solidaridad y caridad promueven la horizontalidad en relaciones humanas, cuando en ninguna parte se dice que las dos promuevan la horizontalidad en las relaciones humanas. Entonces también descartamos esa opción y entonces la C era la respuesta correcta. Ahora vamos a ver la 3 y la 4 para terminar la clase de hoy y seguir revisando en la que tenemos la otra semana. Entonces, la pregunta número 3 dice, cada vez que un ser humano lucha contra la injusticia o actúa para mejorar la suerte de otros, transmite una onda de esperanza y mantiene vivo el valor de la solidaridad. Entonces, un minuto para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Entonces tenemos que ver que la pregunta número 3 dice, cada vez que un ser humano lucha contra la injusticia o actúa para mejorar la suerte de otros, transmite una onda de esperanza y mantiene vivo el valor de la solidaridad. Entonces, cada vez que se lucha contra la injusticia, se le da vida a la solidaridad. Entonces, la solidaridad aparece para luchar contra la injusticia. Entonces, con certeza, la solidaridad es enemiga del egoísmo. Sin embargo, vean que la opción D lo que tiene es que dice aliada de la esperanza. Sin embargo, no se habla de que sean aliadas entre las dos. Tienen el mismo enemigo que es el egoísmo o la injusticia. Pero como el texto en ninguna parte afirma que sean aliadas siempre, ¿verdad? Directamente, entonces no es algo que podamos afirmar, ¿verdad? Porque aquí se está hablando nada más de la lucha contra la injusticia, no se está hablando en toda situación. Entonces, como aquí nos están diciendo con certeza la solidaridad es siempre, no podemos afirmar que en todas las ocasiones ocurra esto, ¿verdad? Que las dos estén luchando juntas y de forma aliada. Entonces, por eso la opción D es incorrecta. Luego, vemos que la opción A dice necesaria para la humanidad, y en una parte se habla aquí de que sea necesaria. Luego, obstruida por la injusticia, en ninguna parte se dice que la injusticia la obstruya, ¿verdad? Porque no vemos que diga que la injusticia impide que salga o algo así. Entonces descartamos esa. Después la C dice que es dependiente de la suerte. En ninguna parte se habla aquí de que la solidaridad depende de la suerte. Entonces también la descartamos. Y entonces la respuesta correcta es la opción E. Y ahora vamos con la última pregunta que dice, Tomás Schuller afirma que el buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por su puntería. Entonces, con certeza, el autor le otorga a los hechos y tenemos las 5 opciones. Entonces, un minuto para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta.
Entonces, Thomas Fuller afirma que el buen arquero no es juzgado por sus flechas, sino por su puntería. Entonces, tenemos que ver cuál calza de, de todas las opciones con el enunciado que dice la pregunta. Entonces, con certeza, el autor le otorga a los hechos la responsabilidad de la suerte. Vemos que aquí lo que más importa es la puntería. En ninguna parte se habla de que haya suerte o algo así en la manera en la que él hace el tiro, por ejemplo. Entonces descartamos la opción A. La opción B dice el motivo de una sentencia. Y cuando un arquero fija su puntería, lo que está haciendo es sentenciar hacia dónde va a lanzar la flecha que tiene en el arco. Entonces, el motivo de una sentencia parece ser que es la respuesta correcta. Entonces, dejémosla ahí y veamos el resto de opciones. La opción C dice el peso de la justicia. En ninguna parte nos queda claro algo como para relacionar la justicia con el tiro de la flecha por el arquero. Entonces descartamos la opción C. La opción D dice un valor importante, eso está muy fuera de contexto, ¿verdad? Vamos a algo más específico como para relacionarlo con el enunciado que tenemos aquí. Entonces la opción D también la descartamos y la opción E habla de un carácter noble. Y en el enunciado tampoco se habla en alguna parte acerca de un carácter noble como para poder relacionarlo con lo de los hechos, ¿verdad? Entonces, a partir del descarte, también llegamos a que la opción B es la que parece ser la opción más correcta. Y en efecto, esa es la respuesta de esta pregunta. Entonces, la respuesta correcta es la B. Con eso habríamos concluido la clase de hoy, ¿verdad? Seguramente les voy a hacer un quiz de aquí a mañana para que lo hagan y para la clase del lunes vamos a estar revisando hasta la clase número 7 de las que les mandé en los documentos y seguramente después empecemos a ver quizzes, ¿verdad? Y las clases las dejemos un poco de lado porque los ejercicios de las clases son muy sencillos, entonces eso es como nada más una introducción. Así que nos veríamos el lunes y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí.